Una reconquista que dura 800 años es demasiado larga para llamarla reconquista. Estas palabras de Ortega y Gasset nos sirven para situarnos en la época de Al-Ándalus, es decir, para entender que estos 7 siglos no se trataron de una guerra continua, sino de un periodo de convivencia de la cultura cristiana, la islámica y la judía. Por lo tanto, no debemos hablar de recuperación de territorio porque no se trataba de una zona de guerra, sino de una etapa en la que las culturas se nutrieron entre ellas. En los colegios, esta época siempre se nos ha enseñado como un tiempo de rivalidad y de conflicto, pero poco se habla de las épocas de paz y de esplendor. Gracias a esta coexistencia de culturas hemos heredado un gran legado que a los andaluces nos hace ser únicos porque este acontecimiento no ocurrió en ningún otro sitio de Europa. El arte, la arquitectura, la música, la literatura o el acento. En definitiva, la época andalusí fue el renacimiento antes del renacimiento. Y esta rica y abierta forma de ser también se reflejó en la manera de vivir la homosexualidad. Estas realidades en el terreno de la sexualidad la conocí gracias al libro de Manuel Francisco Reina, Poesía andalusí, en donde comprendí que en Al-Ándalus los amores y placeres homosexuales eran permitidos y observados con tolerancia entre la élite intelectual, política y social. Y es que se mantuvo la tradición clásica grecolatina, por lo que la sexualidad formó parte de la educación de los más jóvenes de la sociedad. Durante esta época está más que claro que hubo mucha más libertad en la península ibérica, pero se evita hablar de ello. Por contraposición, la homosexualidad en los reinos cristianos era perseguida, utilizando este hecho como ventaja para distinguirse de los musulmanes. En la cultura andalusí también estaba teóricamente prohibida, pero estas restricciones nunca se llevaban a cabo y nunca se castigaban. La tolerancia fue tal que muchos poetas escribían abiertamente sobre las maravillas del amor entre iguales. En todo el mundo islámico, como aclara Manuel Francisco Reina, la época andalusí es el periodo más sensual y tolerante. Un ejemplo lo encontramos en que los reyes Al-Mutámid o Hisham II, entre otros, mantenían abiertamente harenes masculinos. También existen referencias a prostitutos homosexuales de la corte, los cuales cobraban sueldos más altos que algunas prostitutas. El homoerotismo estuvo tan normalizado que incluso uno de los acontecimientos más importantes de la caída de las taifas de Sevilla tuvieron como protagonistas al rey Al-Mutámid y a su amante traidor Bin Amar, que se le rebeló por ambición en Murcia. Por contraste, una de las historias más conocidas que impregnó a los reinos cristianos de escándalo fue la del joven mártir San Pelayo, ejecutado por rechazar el amor de Al-Raham III en el año 925. Este hecho fue utilizado por los cristianos como oportunidad para hacer propaganda contra la homosexualidad de Al-Ándalus. No hay mejor manera de reflejar la naturalidad sexual y la rica cultura del Al-Ándalus que recitando un extracto del poema de Ar-Rusafi, un poeta del siglo XII que se caracterizó por reflejar la belleza de los hombres. El que trabaja la seda, aquel a quien solo nombro con alusiones e indirectas, es igual en belleza a las gacelas. Con él pueden usarse las metáforas que con ellas usamos. Es un joven esbelto, que con la boca coge la seda, igual que la gacela muerde la hierba. Otra persona que reflejó la unión amorosa entre cristianos y musulmanes fue Washington Irving, en su libro Cuentos de la Alhambra, de 1832. Washington Irving era estadounidense y fue considerado el primer hombre de letras de su país. No se puede afirmar que Irving fuera homosexual, pues por desgracia la figura de este autor está muy borrosa y oculta por el tiempo, pero lo único que es cierto es que nunca se casó y se dedicó a viajar por el mundo junto a sus amigos. Uno de sus numerosos viajes los realizó por Andalucía, desde Sevilla hasta Granada, en donde estuvo en todo momento acompañado por su amigo David Wilkie, al cual dedicaría Cuentos de la Alhambra. En estas leyendas, Washington Irving mostró el lado más romántico de la mano de las historias mitificadas de la Alhambra, que conoció muy de cerca al instalarse durante un tiempo en la fortaleza.
Cuentos de la Alhambra no es un libro académico ni una novela extensa, pero sí es una obra que te transporta a las sensaciones de Al-Ándalus. Un ejemplo de uno de estos cuentos es La leyenda del peregrino del amor. Lo increíble de este autor es que casi 400 años después de la época andalusí, supo describir la magia y el color de la época, teniendo en cuenta sus dificultades, en una época en la que viajar era muy diferente a la que tenemos hoy, sin conocer el idioma, pero con un gran fervor por descubrir los vestigios del pasado de Al-Ándalus. Quisiera también compartir con vosotros el libro El Abencerraje y la Bella Jarifa, pues es una novela que me toca de manera personal, pues la mayoría de la trama transcurre en mi pueblo, Coín. De hecho, he vivido durante muchos años cerca de la calle llamada La Bella Jarifa. Este libro cuenta la historia de entendimiento del moro Abindarráez y el cristiano Rodrigo de Narváez. Y es un bellísimo ejemplo de la convivencia, pues hay pesquisas que demuestran que quizá fue escrito por un judío. Elaborada sin maldad y sin ningún tipo de prejuicio, esta obra nos enseña el respeto que mantuvieron estas tres culturas. Algo inaudito es que fue escrita en 1561 y ha perdurado hasta nuestros días. Estas inclinaciones sexuales y su tolerancia empezaron a ser castigadas de forma más intransigente por los reinos cristianos a partir del año 900. De hecho, el fundamento homosexual quizá fue el motivo de que el origen islámico del amor elegante y la poesía de trovador tuviera tan mala acogida en los territorios católicos. El ejemplo más representativo de esta radicalización hacia la homosexualidad por los cristianos lo podemos encontrar en Juan II y su amante Álvaro de Luna, que fue la pareja gay más conocida de los reinos cristianos del medievo. La ejecución de Álvaro de Luna, organizada por la esposa de Juan II, madre de Isabel la Católica, aparece en el siglo XV como un acontecimiento simbólico de la represión feroz de la homosexualidad. Quizá el hecho de que el padre de Isabel la Católica era homosexual y la frustración que esto causaría en ella fue el motivo por el que los reyes cristianos empezarían la mayor persecución hasta entonces contra los amantes del mismo sexo. Los reyes católicos, con su fanatismo cristiano y junto a la Inquisición, crearon un terreno terrorífico en aquella época, y no solo en España, sino que lo llevaron al Nuevo Mundo. La persecución de los gays no aparece en las escuelas, solo se habla de brujas o de judíos, cuando la realidad fue que a quienes más condenaron fueron a aquellos que eran homosexuales. Para terminar, quiero compartir con vosotros el extracto de un poema anónimo del siglo XV. Este poema tiene similitudes con autores como Muhammad al-Qaisi al-Baisi, quien escribió las pérdidas de ciudades andalusíes como Loja. Ay de mi ronda la esplendorosa, cómo se derrumbó junto a sus castillos con vistas que de cegarse no hubo, cual collar adornado con el país con sus perlas bien ordenadas, y ahora dispersas por todo el territorio y presas de toda ferocidad. Ay de mi Al-Ándalus, cómo a sus fieles los separó la llama, y cómo violó a sus honras el frío del norte en mezquindad. Ay, ya el partido de la cruz lo ha tomado y lo ha poseído. Cuán libre era el país, nadie en dominarla tenía facultad.